Imagina una criatura que baila para conquistar, camina sobre el agua y algunas prefieren las plantas antes que la carne. Hablamos de la araña. Uno de los animales más incomprendidos y a la vez más fascinantes del planeta. Hoy vas a descubrir 10 datos sorprendentes que van a cambiar por completo la forma en que ves a estos pequeños arácnidos. Para empezar, aclaremos algo importante. Las arañas no son insectos, son arácnidos, y su diversidad es abrumadora. Hoy se conocen más de 54,000 especies distintas, todas dentro del orden Araneae, con 8 patas, 2 regiones corporales y sin antenas. El Catálogo Mundial de Arañas registra 139 familias y más de 4,500 géneros diferentes. Entre ellas hay cazadoras, tejedoras, excavadoras e incluso especies acuáticas. Las arañas han desarrollado formas de vida realmente extraordinarias. Aquí viene algo que rompe todos los esquemas. Casi todas las arañas son cazadoras carnívoras implacables, pero Bagheera Kiplingui decidió ignorar esa regla. Esta pequeña araña saltarina de Centroamérica tiene una dieta casi 90% vegetal. Se alimenta de los brotes nutritivos de las acacias y, para conseguirlos, burla activamente a las hormigas agresivas que deberían protegerlos. Una estrategia tan astuta como inesperada. Ahora hablemos de tamaño. La tarántula Goliat coronada, como la araña más masiva y pesada de la Tierra, con hasta 30 centímetros de envergadura y 170 gramos de peso. A pesar de su fama de comedora de aves, en realidad se alimenta de gusanos, anfibios e insectos. Y si algo la amenaza, tiene un arma peculiar. Frota sus patas traseras contra el abdomen para lanzar una nube de pelos urticantes altamente irritantes. La araña cangrejo de las flores tiene un truco casi mágico. Puede modificar voluntariamente su color entre blanco, amarillo y tonos verdosos para mimetizarse con los pétalos donde caza. Este cambio reversible tarda unos cuantos días en completarse y le permite mimetizarse a la perfección con los pétalos de las flores donde descansa. Así, sin necesidad de tejer una red pegajosa que consuma su energía, aguarda con paciencia milimétrica la llegada de mariposas y abejas desprevenidas. ¿Sabías que hay arañas capaces de caminar literalmente sobre el agua? Las arañas pescadoras dominan el arte de caminar sobre el agua, aprovechando la tensión superficial y una distribución impecable de su propio peso corporal. Pueden sumergirse para atrapar renacuajos y pequeños peces bajo la corriente. Atrapan una burbuja de aire entre los diminutos vellos de su cuerpo, lo que les permite respirar y permanecer sumergidas durante largos periodos mientras acechan a sus presas. La araña de embudo de Sydney posee uno de los venenos más potentes del planeta, gracias a un compuesto llamado delta-atracotoxina. Lo más curioso de este compuesto es su selectividad biológica. Mientras resulta prácticamente inofensivo para animales como perros, gatos o la mayoría de los mamíferos, es peligroso para los primates y los seres humanos. Al bloquear los canales de sodio en las neuronas, genera una sobrecarga en el sistema nervioso. Pasamos a uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza, los machos de las llamadas arañas pavo real del género Maratus. Durante el cortejo, algunas especies levantan su abdomen, muestran colores brillantes y realizan movimientos con las patas frente a la hembra. Incluso pueden hacer vibrar su abdomen como parte de la exhibición. Todo forma parte de una compleja estrategia para llamar su atención. En el mundo de estas pequeñas arañas, conquistar también requiere talento. Pero las habilidades de las arañas no terminan con el cortejo. Si una araña pierde una pata, algunas especies pueden regenerarla durante sus siguientes mudas. La nueva extremidad se desarrolla progresivamente y puede recuperar buena parte de su función. Esto resulta especialmente importante para animales que dependen de sus patas para caminar, cazar, trepar o incluso comunicarse. No es una recuperación instantánea, pero demuestra una capacidad de regeneración realmente sorprendente. Y ahora, una de las historias más famosas,
la viuda negra y su supuesto hábito de devorar al macho después del apareamiento. Aunque este comportamiento puede ocurrir en determinadas circunstancias, en la naturaleza, muchos machos consiguen sobrevivir. Además, las viudas negras normalmente evitan a los seres humanos y las mordeduras suelen producirse cuando la araña es manipulada o se siente amenazada. Su veneno puede causar dolor y fuertes calambres, pero las consecuencias mortales son poco frecuentes. Y para cerrar con algo digno de una película de fantasía, la araña de cuernos curvos. Las hembras de esta especie exhiben en su espalda un caparazón sólido, rematado por 2 inmensas espinas arqueadas que llegan a triplicar el ancho total de su cuerpo. A pesar de su apariencia imponente, estos larguísimos cuernos no representan ninguna amenaza venenosa para nosotros. Son una armadura que las hace lucir demasiado anchas e incómodas para ser tragadas por las aves insectívoras del bosque. 10 datos, una sola criatura e infinitas razones para dejar de temerle y empezar a admirarla. La araña, con su ingenio, su versatilidad y sus estrategias sorprendentes, nos demuestra que incluso los animales más pequeños pueden esconder las historias más grandes. Cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? Compártelo con quien ame a estos pequeños arácnidos.